Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido público de aquí del Huerto. Nuevamente estamos en el episodio 9 para todos ustedes. Este episodio va a ser algo picante, algo controversial, como todo lo que hacemos en este podcast, para que nadie se quede eh, como indiferente. No podría faltar la ocasión en que habláramos de esta crisis de identidad que hay alrededor de la sociedad del siglo XXI, sobre todo en los grupos etarios más jóvenes. Estamos viviendo una especie como de guerra de sexos que no se atreve a decir su nombre y que al parecer está tomando como incautos a muchos grupos de jóvenes que parece ser que no tienen como una identidad bien definida, están buscando cómo definirse tanto como hombres o como mujeres, y también hay una parte ahí como desregulada, el asunto de los roles de género, que quedó completamente desfigurada o transgredida a raíz de toda esta parafernalia ideológica hiperprogresista que vivimos en los últimos 15, 20 años. Y pues nos surgió la curiosidad, nos picó un poquito el asunto como de indagar sobre este asunto, porque vemos un problema social bastante complejo que si no nos sentamos a discutirlo de una manera más seria, pues puede llegar a traer varios problemas y varios síntomas que pueden desencadenar todavía más violencia, más problemas como el feminicidio, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante que abordemos estos temas con cierta seriedad, eh, dentro de lo que cabe, porque nosotros no somos tan serios, somos un poco más chacoteros, pero sí hay que abordarlo de una forma en la que la crítica sea áspera, rígida, severa hacia ciertos organismos e instituciones que han propagado ciertas ideologías sin tanta sustancia, más bien descafeinadas, ideologías que han sido parte de la vida cotidiana de muchas mujeres y de muchos hombres también que han adoptado estas ideologías a lo mejor por pura pose, por pura moda, pero que no han hecho un trabajo interno para realmente saber si ellos suscriben en sí mismos estas ideologías. No sé tú qué puedas decir como introducción, mi querido Esteban, saludándote, no te presenté, me fui como No te gordo en preocupes, tobogán, no te preocupes, pero creo sí, que ya nos conocen demasiado, ¿no? sí, sí, sí. Ya en estos nuevos capítulos pues hemos estado aquí, pues como siempre es un placer compartir este espacio contigo, Abraham, pues, y un poco saliéndonos de esta temática económica, geopolítica, pues ahora nos evocamos ante un problema social que persiste y que va en aumento o crecimiento, o esta falta de identidad o esta crisis de identidad, ¿no? Que bien lo explicabas al principio, ¿no? De repente la crisis de identidad, pues antes era como un periodo corto de confusión, ¿no? De cuestionamiento, y hoy se está volviendo toda una situación permanente, ¿no? Sobre todo en en estas generaciones nuevas, ¿no? La falta de autenticidad, la pérdida de pasión, las prioridades totalmente disasociadas con el entorno están llevando a esta búsqueda constante volvemos a lo mismo que hemos platicado, entonces un mecanismo de alienación, esa totalmente expuesta a ideologías sin un consenso formal, sino más bien informal, eh, derivado de esta cultura pop, ¿no? Que hemos vivido y que cada vez se permea mucho más, ¿no? Creo que hay factores que están alentando totalmente todo esto, ¿no? El sentimiento de vacío, el aislamiento social, la ansiedad, el estrés y la constante idea de la validación externa, pues son cosas que factores que han totalmente influenciado en toda esta parte de la identidad, ¿no?
y que precisamente pues hoy encontramos, pues como ya lo sabíamos nombrado en otro episodio, estos apóstoles de la totalmente evocados, ¿no? Del infortunio, ¿no? Estos coaches de vidas, estos coaches de, pues, de trabajo, ¿no? Estos cuates que aparecen diciendo y explicando cómo ha sido su crecimiento, que ya hemos nombrado algunos, ¿no? Que igual no valía la pena volverlos a nombrar, pero sí. Pero bueno, esta búsqueda, ¿no? Este cuestionamiento, es más, se lo estamos dejando, ya no es, a uno mismo, ¿no? Esa autocrítica, esa autodefinición, sino estamos buscando en alguien más algo que tal vez pues no tenga ni las raíces en nosotros para poder generarse, ¿no? Este, digo, la terapia siempre ha existido, ¿no? Y la terapia siempre ha buscado, pues de alguna manera normalizar esta crisis de identidad y llevarla a un buen puerto, ¿no? Ahora, pues cada vez con estas situaciones que vemos a tanta gente o a tantos influencers, como dices, o a tanta gente evocada en los medios diciendo que tal o tal fórmula es la indicada para un crecimiento y una llegada a un buen puerto de una identidad, pues ha hecho que precisamente cada vez se profundice más esa ansiedad y estrés, ¿no? Si viéramos hoy las estadísticas, pues toda la parte de estos psicofármacos, de antidepresivos y ansiolíticos, seis, o sea, 6 de cada 10, ¿no? Los están utilizando, ¿no? Entonces, sigue habiendo una, una cuestión bastante fuerte, ¿no? Y tratando pues de alguna manera hacerla paliativa a través de psicofármacos, ¿no? Para que precisamente no explote o no derive en otras cosas, ¿no? Sí, abonando a lo que tú estás diciendo, me gustaría a lo mejor hablar de este asunto del el uso de antidepresivos en adultos de 30 a 59 años en México. Es un dato del gobierno de México. Este, Según el informe sobre la situación de salud mental y el consumo de sustancias en México, las personas adultas de 30 a 49 años son quienes más acuden a solicitar atención por condiciones de ansiedad, depresión, en esta etapa de la vida con altas exigencias económicas, laborales, sociales y familiares. O sea que, como dicen en Los Simpsons, nos estamos volviendo Corea del Sur y Singapur tan de repente que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Sí, o sea, Y la esta, encuesta nacional de bienestar del INEGI del 2021 ujú. indica que la proporción de población con síntomas de depresión asciende a un porcentaje mayor al 16%, alcanzando un porcentaje mayor en mujeres. Las mujeres son quienes tienen un porcentaje mayor en uso de antidepresivos y de fármacos para manejar su salud mental. Sí, o sea, a ver, se está profundizando demasiado en síntomas como la depresión, la baja autoestima y comportamientos autodestructivos, ¿no? Uh -huh. Cada vez aparecen con mayor frecuencia y con mayor profundidad en toda esta parte, como bien lo dices, ¿no? Parte de las exigencias, de la validación, ¿no? Externa, eh, parte de este sentimiento de vacío, de este aislamiento social que de alguna manera se produce y genera mucha controversia a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, es, creo que no vimos las consecuencias psicológicas de este confinamiento en muchos sentidos, ¿no? Cada vez lo vemos con mayor
o sea, presencia en la sociedad, ¿no? Inclusive ya la gente prefiere pues, las situaciones virtuales que las presenciales, ¿no? O sea, entonces sí se está volviendo todo un tema con respecto a esto, ¿no? Que, Bueno, aquí el asunto también es como explicar de dónde viene toda esta parafer- parafernalia onomatopéyica, que es como que los nombres que vienen con toda esta subcultura de los influencers y de este asunto como podríamos decir como postmoderno, ¿cómo le podríamos decir? Pues que ya no sabemos en qué estamos, ¿no? Porque sí es un creo que es, asunto que, siento que es un asunto que ya trasciende la barrera del concepto de la posmodernidad en sí. No sé tú qué opines. sí, totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué se está volviendo más importante? ¿No? La parte del consenso informal. Esa parte del consenso informal cada vez o sea, está mucho más presente, o sea, se presenta con mayor frecuencia en toda la cuestión de identidad, de preferencias. No hay un consenso formal de cifras, de qué está sucediendo, hacia dónde va, por qué o cuál situación, ¿no? Simplemente, otra vez, ha sido, ha sido ¿cómo te diré? Un maremoto, un tsunami evocado en encontrar respuestas en las redes sociales. Y no todos tenemos, o no todos tenemos la capacidad de decir cuál es la mejor receta para poder hacerlo. Entonces, estamos o nos posicionamos o adquirimos o caminamos bajo consensos informales y no formales, que la verdad pues está siendo peligroso, ¿no? Creemos que la vida que se presenta a través de estos mecanismos de redes sociales puede ser una realidad y tal vez no vemos el trasfondo o realmente todo lo que sucede tras bambalinas de este escaparate digital, ¿no? Entonces, sí suele ser bastante importante que, pues no erradicar, pero sí tomarlo con la debida, pues, como que precaución de qué estamos viendo y qué es lo que queremos al fin de cuentas. Pero bueno, o sea, otra vez, la crisis de identidad, mientras que no vayas con un profesional a buscar esa parte, ¿no? Pues no podrás establecer estas relaciones y percibir adecuadamente cuál es la realidad de tu entorno, ¿no? Decían por ahí que la gente feliz no se enamora, solo cuando entra crisis, ¿no? Entonces, este, Yo siento que no es tanto el problema que la gente se enamore o que llegue a sufrir por amor, sino el asunto es que eh, hay mecanismos que exacerban la reacción ante esas situaciones y aparte estamos sufriendo o estamos viendo una sociedad que está sometida a un hiperhistrionismo constantemente, ¿no? Ya todo el mundo tiene como hasta cierto punto una especie de obligación, hasta cierto punto medio moral, de subir contenido a las redes, del medio actuar, del medio hacerse como medio actor, medio que hacer guiones, etcétera. Y de hecho, pues el estar en medio o ser como pasivo o equilibrado, pues te quita como presencia en ese ámbito. Dentro, y yo lo estoy diciendo dentro del contexto que están viviendo los jóvenes en este momento, porque pues es algo que a mí no me tocó. Yo sentí, o sea, a mí me gustaba tocar la guitarra, me gustaba cantar y yo me sentía bien raro por eso, ¿no? Pero ahora es como constantemente buscar tu fórmula de identidad y de autenticidad, pero hay una parte donde como que ya se volvió algo seco y vacío, no sé cómo explicarlo, cómo conceptualizarlo,
porque siento que es un fenómeno que está en curso, que no es un fenómeno que tiene explicación a lo mejor o conceptualización desde un ámbito meramente sociológico. Pero No, bueno, vamos, dale, sí, dale. perdón. Termina la idea, Abraham, perdón. Bueno, a lo que yo iba es que a raíz de todas estas como parafernalias, como de que el individuo común del siglo XXI, de 15 a 25 años, está como sometido a este esquema en el que tiene que estar generando contenido, generando rasgos de identidad y de autenticidad y que aparte tener como esta presión de los likes, ¿no? Y esta presión de los seguidores, de como que es una presión todavía más, no sé cómo decirlo, todavía más cruel, más, no sé cómo llamarla, más, no sé, más agresiva, ¿no? De lo que nos tocó a nosotros, en el cómo generábamos como nuestro bonus o nuestra participación social. Es Y que a te lo, raíz de estas estrellas es como se crea este asunto de la red pill, ¿no? Sí, claro, o sea, es precisamente en ese, pues a nosotros nos tocó todavía un mundo pues mucho más, como decirlo, privado, ¿no? Era un Ujú. círculo mucho más cerrado y tu autenticidad o tus preferencias sí las podías hacer y eras muchas veces aceptado por el grupo. Inclusive, pues, yo te diría que mi grupo de amigos es totalmente diverso, ¿no? La mayoría, pues sí tenemos cosas en común, pero tenemos otras muy diferentes, pero así nos aceptábamos, ¿no? De esta manera. Y te digo, ya con mis 55 años, pues ya te digo que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, pero hoy la parte de la aceptación radica más allá de esa autenticidad o esa personalidad que tú generabas, ¿no? Bien lo decías, a mí me gustaba tocar la guitarra y y así y así fuiste encontrando a tus pares y fuiste aceptado en el círculo. Ahora es totalmente muy difícil esa dinámica, ¿no? O esa sinergia, ¿no? Hoy tienes que ver si de qué manera te haces popular, ¿no? Ante pues muchos escenarios, ¿no? En primer lugar, te haces popular en la escuela, te haces popular en las redes, te haces popular en cualquier ámbito en donde estés desempeñado, ¿no? Y todos buscan pues, aprobación de todos esos. Y cuando no la encuentras, pues viene toda esa parte de pues, la ansiedad y la depresión, ¿no? Que nos abarca, ¿no? Ujú. Entonces creo que hoy la dinámica y parte de esto de decir si estamos, qué tanto estamos en el red pill, ¿no? O qué tanto estamos en el blue pill, o inclusive hasta ahora se habla de un black pill, ¿no? Por ahí que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, qué tanto pasa todo esto, ¿no? Eh, pues nos quedamos con la sinergia, ¿no? Conformarse con la situación y el entorno sin cuestionamientos, ¿no? Que es lo que hoy estamos viendo, que podría ser pues muy parte del Blue Pill, ¿no? Haciendo la semejanza con la película de Matrix, ¿no? O pues el Red Pill, donde te despiertas, ¿no? A una realidad mucho más cruda y mucho más objetiva, ¿no? Y pues y de alguna manera, pues tratas de ubicarte, ¿no? Y tratas de encontrar, pues, tus pares que se asemejen a ti, ¿no? O sea, que no seas el friki, ¿no? En los entornos en que te desempeñas, ¿no? Yo tengo una hipótesis, no sé si tú me sigas, Ujú. porque yo creo que este asunto de la red pill no es algo absolutamente nuevo, es algo que ya tiene, que se viene manejando desde, digamos, yo creo que desde la posmodernidad, de los albores de los 70s, 80s, en el mundo anglosajón, digamos que se le llamaba de otra manera, no sé cómo se llamaba, pero sí venía manejando una especie como de ideología que era como el punto
neutro entre lo conservador y lo ultraliberal, ¿no? Y creo yo que en este punto se vuelve a emerger porque hay una nueva ola de feminismo donde viene toda esta institucionalización de los valores y de la ideología feminista dentro de la sociedad, ya sea en el gobierno, ya sea en la asistencia pública, ya sea en los ámbitos empresariales, etcétera. Y creo que la Red Pill viene a tomar como esta forma ya como muy estructurada como la conocemos hoy en día, pues a raíz de los excesos que esta institucionalización ha cometido, ¿no? Y bueno, también decir como breviario cultural que el concepto Red Pill viene de la película Matrix, que es como de este asunto de cuando Neo llega con este Morpheus y le dice que si quieres vivir en la realidad o quieres vivir en la simulación, ¿no? En algo lo que ya comentabas. Y la simulación pues es este asunto de hablar de como esta parafernalia de lo que son las relaciones o lo que significa una relación para una mujer y lo que significa una relación para un hombre, ¿no? Y creo que hay conceptos que aún con el paso del tiempo no han cambiado, nada más que también creo que se han ido como relajando esas, ha sido como una montaña rusa a lo largo de la historia de la posmodernidad. Siento que se han ido relajando de repente ese tipo de tendencias como medio extremistas y de repente cuando se vuelven a tocar esos extremos ideológicos otra vez. No sé si tú me sigas con esa hipótesis. Sí, pero fíjate, esa red pill, como tú dices, sí ha sido un despertar, ¿no? Pero también se ha desvirtuado en esta parte de ideas controversiales de género y sociedad, ¿no? Precisamente, como bien lo marcas, sobre todo lo vemos en las relaciones hoy entre hombres y mujeres, ¿no? Y sus derivaciones, ¿no? Sus derivaciones, ¿no? Todo eso. Pero, precisamente, también pues, me gustaría tocar esta parte donde el Black Pill, ¿no? O sea, o la píldora negra, pues también tiene su granito de arena, o sea, de arena, ¿no? Es una visión mucho más fatalista y pesimista de la realidad de la Red Pill, pero tiene un buffer, ¿no? Tiene un buffer muy bien canalizado, que es la parte de la apariencia física. Entonces, ¿cómo sorteas esa parte del despertar si no tienes las capacidades para incrustarte en esta nueva dinámica? Pues, ¿qué pasa? Pues ahora agarras y tu apariencia física está siendo una nueva llave de presentación ante ese mundo, ¿no? Si hoy no vi, y creo que lo comentamos aquí, o no sé si lo comentamos alguna vez, que si no hubieran existido las redes sociales, ¿no? Hoy cuánta gente realmente fuera fit, ¿no? O sea, o fuera, o tuviera una vida saludable, ¿no? A O comparación intentaría de, no, llevar una vida saludable, ¿no? no, sí, tal vez, pues, hubiera sido la misma de siempre, ¿no? Porque el que ha llevado una vida saludable o el que ha hecho ejercicio toda su vida, lo sigue haciendo y sigue comiendo sanamente. Pero ante esta masificación o esa parte de la hiperexposición a todo esto, hace mucho que hoy quiera todo ser, pues, ser fit y todo eso, aunque ya hemos encontrado que en algunas ocasiones esa exageración, ¿no? Podría llevar también a la muerte. ¿No? Como lo hemos visto, ¿no? También esa exigencia a través de la apariencia física o esa cultura hacia la apariencia físico, hacia el físico, pues hoy precisamente ha adelantado mucho o se han empleado mecanismos o herramientas, hablando directamente fármacos, para llegar a un físico que totalmente te lleve a entrar a esta dinámica social, ¿no? Las consecuencias para muchos lo veremos muy tempranamente y verán que pues todos esos excesos en fármacos por llegar a tener ese cuerpo de Atlas, pues va a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces,
de alguna manera, pues hay que estar de acuerdo, o sea, pero qué tanto, y volviendo a retomar un poco esta parte de este abanderamiento totalmente desvirtuado del Red Pill en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, no solamente relaciones pues amorosas, sino relaciones totalmente cotidianas, se ha vuelto todo un tema, ¿no? O sea, la transaccionalidad ya no solo la vemos en el área financiera, sino también la vemos en la parte de las relaciones, ¿no? O sea, estamos cosificando todo esto, ¿no? La cosificación Más que tanto. allá, más allá de la cosificación, creo que lo peligroso, lo más peligroso de la Red Pill, que yo sí podría criticar, es que nos están sacando de donde habíamos llegado. Yo creo que en los años 90 estábamos en un punto muy neutro. No sé si tú me sigas ahí, porque Ujú. creo que todos estábamos conscientes de que no podíamos llegar a ciertos excesos, como que había un inconsciente colectivo donde todos decían, esto ya no. No sé si me explico. O sea, como que si tú quieres azul celeste está bien, nada más no te metas con mi estilo de vida, yo no te critico, tú no me criticas, etcétera. Pero ahora el punto es que la Red Pill somete a las relaciones de pareja y a las relaciones interpersonales a un asunto más allá de lo transaccional, a un asunto meramente de relaciones de poder. Y creo que esa parte sí es nociva, es tóxica, porque creo que nos está alejando cada vez más de ser eficientes y medianamente humanos en este asunto, ¿no? Que finalmente es algo que no debería de estar sujeto a un asunto de poder, no digamos por romantizar machismo o lo que tú quieras, sino simple y sencillamente porque este es ya un ciclo diferente donde se pondría, ¿no? Que tendríamos que ver las relaciones de un punto de vista un poco, pues un poco más civilizado, no sé si me explico. Sí, mira, si extrapoláramos todo esto de la red pill, la blue pill, ¿no? A la parte de relaciones, pues a ver, este, la píldora azul es ese amor de Disney, ¿no? De princesas que tuvo mucho auge y que algunas mujeres todavía, pues, aunque se dicen de este nuevo feminismo empoderado, siguen pensando en eso, ¿no? Sobre todo, pues, mujeres mayores, ¿no? Ujú. Siguen que tal vez tuvieron un divorcio, ¿no? No lo quiero llamar una fracaso en la relación, sino tuvieron diferencias con su relación y terminaron separándose porque no había mucho más que hallar en ese sentido, pero algunas se quedaron pues esperando pues ese príncipe azul, ¿no? El amor de Disney, ¿no? ¿Y qué sucede con la píldora azul? Pues a ver, con la píldora roja, perdón, con la píldora, pues debía ser llevarnos a unas relaciones mucho más de liderazgos dinámicos, dependencia emocional, cero complacencias, evitando estereotipos y poderes desbalanceados. Hoy, Ujú. totalmente parece muy lejano esto, ¿no? Sí, por eso Y también creo todavía, que creo que esa es la ¿no? clave de que no funcionen las relaciones, porque creo que la red pill, en vez de manejarse como una respuesta, a lo mejor medianamente como un mal necesario, porque sí, hay que ser honestos y hay que ser congruentes. Creo que el género masculino sí se encontraba en cierto abandono, se encontraba como sin una especie de guía o de encontrarse como en esta vorágine institucionalizada del feminismo, y siento que no había mecanismos para encontrar redes de apoyo. Esa es la parte que yo veo que es un mal necesario, que sea como un principio para que lleguemos a eso, pero Sí, estacionarnos en la claro. otra etapa no creo que sea conveniente para nadie, porque por eso precisamente no están funcionando las relaciones de pareja en estos años, porque el feminismo está ultra mega empoderando a la mujer y la Red Pill está haciendo un espejo de toda esta parafernalia ideológica
Entonces se están jalando hombres para acá, mujeres para allá, y no hay un punto de encuentro, ¿me explico? Sí, pero volvemos a vamos hacia los extremos, ¿no? Y aquí Ujú, vamos a la píldora morada, ¿no? ¿No? ujú, Que es precisamente eso, ¿no? Asumir un rol sumiso, conformista ante la situación, ante la relación, y pues aparece pues lo que el buen Temás dice por ahí los Sims, ¿no? Para los hombres, ujú. ¿no? Y para las mujeres, pues está la overgiver, ¿no? O la O la doormat, Pick ¿no? Me Girl, Sí. la, Entonces, ajá, o como dicen los españoles, los pagafantas, ¿no? ujú. Entonces, entonces, en lugar de que la Red Pill volviera a ese dinamismo que había, de alguna manera, pues traté de resumir en cuanto a liderazgos dinámicos, autoindependencia emocional, todo eso, pues estamos yendo hacia la píldora morada, ¿no? Hacia la píldora morada nos estamos inclinando o están inclinándose todas las relaciones, de alguna manera, sobre todo las hoy masculinas, ¿no? O la posición de hoy masculina, ante eso, ¿no? Y a ver, que- quiero tener, hoy ven, pues, ¿quién iba a decir, por ejemplo, que el libro vaquero iba a ser tendencia en el siglo XXI, ¿no? En el estereotipo del cuerpo femenino, ¿no? O Ujú. sea, fue un adelantado a su época, ¿no? O sea, ¿no? El que, Y en muchos otros asuntos ha sido una adelantada en su época, pero eso ya da para otro podcast. sí, pero, o sea, el dibujante del libro vaquero fue un adelantado a su época, Abraham, Ujú. ¿no? O sea, estos estereotipos hoy de cuerpos femeninos, pues si por ahí alguien de estas niñas, ¿no? O de estas jovencitas de entre 20 y 30 años se atreven a buscar un libro vaquero, pues encontrarán que pues hoy su cuerpo era muy similar a ese, ¿no? Son Este, las divas del gym. ¿no? Entonces, Ujú, pues no es nada nuevo, ¿no? O sea, ujú. ya todo ha sido escrito, nomás que de repente encuentran cabida en cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero pues volvemos a eso, ¿no? A ver, pues, en los 80s era pues mucho lo del machismo, el pimpology, ¿no? Que por ahí le decían, ¿no? Esa parte del proxenetismo, ¿no? De que yo soy acá Juan Camané y todas están tras, tras de mí, pues hoy de alguna manera, pues es parte también de esa revolución feminista, aunque volvemos, toda revolución deriva siempre en algo malo, ¿no? Si estudiáramos las revoluciones que han sucedido a lo largo de la historia, llega su momento virtuoso y después llega su momento de decadencia, ¿no? Entonces, hoy estamos en esa parte del feminismo decadente o malentendido o mal interpretado, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En muchos espacios. Y hoy también estamos malinterpretando también, pues, esta nueva masculinidad, ¿no? Entonces, estamos entrando en dos interpretaciones totalmente diferentes, pero que se ve muy difícil que converjan en el tiempo, Sí, sí, ¿no? y a mí me gustaría hacer acotaciones sobre los excesos que ha cometido el feminismo institucionalizado, y con base a los hechos, lo que estamos viviendo en el siglo XXI, en el año 2025 es evidente que estamos llegando a ellos. El punto número uno que yo quisiera retomar es la victimización estructural absoluta. El feminismo institucionalizado se ha vuelto una doctrina oficial en políticas públicas, en medios, universidades. Ha promovido la idea de que todas las mujeres son víctimas por defecto y que todos los hombres son potenciales agresores. Esto borra matices, genera culpabilidad colectiva y deja fuera del discurso a las mujeres violentadas y las mujeres manipuladoras, ¿no? Las mujeres violentas y manipuladoras sí existen, ¿no? Que a lo mejor este discurso victimizador absoluto
trata de borrar del mapa o no, no sé, ¿no? Quisiera como encontrar un sustento para decir que no lo hace, pero todo indica que sí lo hace. Fíjate que El es... punto número dos. Sí, sí, adelante, Bueno, adelante. el Sí, punto adelante, número dos sería adelante. como Adelante, este asunto adelante. de la legislación asimétrica, ¿no? Que hay leyes que aunque son necesarias para proteger a las mujeres en los contextos reales de abuso, donde se han aplicado de forma injusta o arbitraria, por ejemplo, órdenes de restricción sin pruebas, todo este asunto de no te quiero dejar ver a los niños porque no quiero y porque ya le pagué al abogado y porque el Estado a mí me protege, eh, la pérdida automática de la custodia o la presunción de culpa, y la cada vez más prevalente sucesión de denuncias falsas que no reciben castigo alguno, ¿no? Vimos este año que terminó y lo que llevamos de este año, cada vez han ido incrementando este tipo de denuncias falsas, si no es porque el chico o el señor que viene en el Uber viene grabando a la mujer que viene amenazándolo de acusarlo de acoso, etcétera, pues no nos enteraríamos, ¿no? Y pues también estamos viendo que hay una especie como de exclusión porque estamos viviendo un gobierno que se supone que está atendiendo causas sociales, con una aparentemente vocación solidaria con la sociedad, ¿no? Y estamos viviendo que los hombres están siendo excluidos de estos programas sociales de apoyo y tanto económico como psicológico como institucional, donde hay un centro de atención para ciertos tipos de hombres que son vulnerables, etcétera, ¿me explico? Por eso hasta cierto punto, no es que yo justifique los Red Pillars, pero era necesario que hubiera este tipo de redes de apoyo en algún punto, ¿no? No estoy diciendo que todo lo que hacen está bien, no convalido ni suscribo todos sus discursos, pero hay un punto donde era necesario que cierta cantidad de hombres nos encontráramos con ciertas cosas en común y dijéramos ciertas verdades para encontrar formas de apoyarnos, ¿no? Porque creo que institucionalmente las mujeres ya tienen esas bases, pero los hombres ya estamos como fuera del juego. No sé si tú me sigas en eso. Sí, o sea, retomando la primera parte de lo que hoy de lo que estás planteando, viene de la mala interpretación de esta democracia paritaria, ¿no? De ese, Exactamente. viene, viene derivado de esa mala interpretación, ¿no? Porque hoy solo se sustenta o solo han sustentado esta democracia paritaria a través de la equidad o igualdad de la mujer ante el hombre, pero no del hombre ante la mujer en ciertos sectores o arenas de convivencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, la política pública hoy está desvirtuada en ese sentido, ¿no? Con ese proteccionismo a ultranza, a través pues de alguna manera violentar los derechos de los hombres, han hecho que pues, la política pública sea totalmente de género, ¿no? Hoy, ante esto que tú estabas planteando, ¿no? No hay, precisamente no hay esa búsqueda de igualdad y equidad de género, ¿no? Para ciertas situaciones en que los hombres pues, son etiquetados de manera indistinta, como podrían ser de violentos, de golpeadores, sin saber que hay tras bambalinas toda una cuestión o todo una estrategia para presentarlo de esa manera, para ganar, pues ante cuestiones legales, ¿no? Ganar preferencias, ganar simpatías o solidaridad ante esas cosas, ¿no? Entonces, de, por eso venimos ante esta formulación de qué es esa nueva masculinidad, ¿no? O sea, o qué está buscando esa nueva masculinidad. Ser un ente mediocre ante esta situación de equidad, ¿no? O de empoderamiento femenino, o realmente, este, pues también exigir
los derechos que nos permiten entrar en una dinámica también de justicia social y no de entrar en una cultura de cancelación por el hecho de ser Y de hecho, ahí hombres, es ¿no? donde viene el siguiente punto, porque es la narrativa mediática que está totalmente también desequilibrada. Porque en muchos espacios institucionales se promueve la cultura donde cualquier crítica hacia el feminismo es vista como misoginia y se premia la agresividad discursiva contra los hombres en redes, en campañas, en conferencias, como eso pusiera un real y verdadero empoderamiento. O sea, ¿por qué ahorita el discurso de las canciones de Shakira es tan potente? ¿Por qué tiene tantas vistas, tantos likes? Si hubiera un hombre hablando de este tipo de, desde esa perspectiva del resentimiento y de esa como venganza que se busca a través de las letras y todo eso, si hubiera un hombre hablando lo mismo, no se lo permitirían, simple y sencillamente eso no podría estar subido en una plataforma, ¿no? Es O como bueno, una doble moral la que estamos viviendo también hasta cierto punto, no sé si tú decías ahí. sí, pero hablando un poco de eso, fíjate que sí existen, pues hoy canciones, ¿no? Que sí hablan de esa parte, ¿no? Pero inclusive las mujeres las cantan, ¿no? Y hasta las tienen de fondos en sus videos cortos en TikTok, ¿no? Sobre todo la parte de esta parte de regional mexicano, ¿no? Y esta parte de corridos tumbados y algunas que otros, reggaetoneros o ya no sé cómo llamar, o esa cultura, urbana, ¿no? Hablan de todo eso y todas las mujeres, ¿no? Hacen a través de escaparates en TikTok, esa alusión a seguir perpetuándolo, ¿no? Pero Es total. esta parte es como la contradictoria porque a ojos de cierto juicio mediático, y creo que eso sí lo imponen los medios y lo imponen quienes controlan las corporaciones encargadas de la industria del entretenimiento, es ese asunto de que hay una como preselección de lo que sí es misoginia y lo que no. Porque para mí, eso, lo que tú estás hablando, esas que hablan como de yo te doy por allá y por acá, que son letras muy explícitas, pero que hablan como de una especie como de misoginia, pero ultra cosificadora, nada más, ¿no? Pero no hay un asunto como de hablar desde el resentimiento en contra de las mujeres, etcétera. O sea, eso no podría pasar en esta realidad del siglo XXI. No sé si me explico. No podría haber como una especie de similitud en el discurso que, por ejemplo, utiliza Shakira de un hombre hacia una mujer. Es muy diferente, creo yo, desde mi punto de vista, es mi percepción, todo este asunto como misoginia, como hipercosificadora, que hasta cierto punto puede llegar a tomarse como humor, ¿no? Como de, está muy chistoso, está cagado que hable de esto, ¿no? Como que la sociedad tiende a tomarlo de esta forma, no sé si me explico. Sí, claro, o sea, hoy está por lo mismo, ¿no? Que platicábamos. Hoy la mujer está en esa posición de determinar qué puede ser misoginia cosificadora, burlesca, ¿no? Y lo que puede ser una misandria, ¿no? O, que, por ejemplo, pues no, nadie hoy lo cataloga, hoy lo que dice Shakira a través de sus canciones, que es totalmente, pues, una, misántropo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, pues había que ver, pues volvemos otra vez, dónde la política o dónde define la política pública qué es y qué no es. Volvemos otra vez, o sea, debemos acudir hacia la democracia paritaria real, ¿no? En busca de esa equidad y igualdad entre hombres y mujeres en diversos sectores a través de los mismos derechos, ¿no? Que persigan, pues de alguna manera, pues, en otros lados, en otras latitudes, pues sí se busca, ¿no? O sea, por ejemplo, un acoso sexual de un hombre a través de una guerra también puede hacerse, ¿no? En algunas culturas, pues no es creíble,
¿no? Por ejemplo, en una cultura mexicana, pues que tú digas que fuiste acosado sexualmente o te catalogan ¿cómo se llama? De puñal, ¿no? ¿No? O sea, por usar Sí, esta porque si tú palabra. vas a las autoridades, tú te enfrentas al escrutinio y el escarnio de autoridades que están viviendo en el siglo XIX, ¿no? Es como de, a ver, uy, joven, ¿cómo viene usted a decir eso, no? Pues aquí no Claro, dan pan que llore, ¿no? exacto. Entonces, pues depende mucho también pues, de la cultura en que estemos, ¿no? O en que Ujú. la que estemos sumergidos, ¿no? Es cierto, si hay un feminismo desbordado, malentendido, o como muchos dicen por ahí, feminacismo, ¿no? Que realmente está de alguna manera corrompiendo todas las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Por eso hoy hablábamos al principio de esta permanencia de la soltería, porque ya simplemente ya no encuentras un equilibrio, ¿no? O ya no encuentras la parte, esa apapachadora del feminismo, ¿no? Y la parte también, pues de alguna manera, del hombre protector, ¿no? Porque aparte Que está notificada e invalidada. No existe sí, ante los ojos de ninguna de las partes que eran complementarias y que hacían funcionales los vínculos existen de un lado para el otro. sí, no, ya no No hay se ese, ven, no se tocan. ya no hay ese traslape, ¿no? Es más, Ujú. pareciera que desapareció de tu vocabulario, ¿no? Claro, y fue muy, muy evidente que fue un poquito antes de la pandemia lo acelera y en este momento estamos ya como en ese limbo, en el que está a Sí, punto de desaparecer esa chispa que causaba la, la funcionalidad de los vínculos, ¿no? Y por último, estos últimos temas que voy a tocar son como las últimas eh, los últimos clavos en el féretro del feminismo misántrico, porque yo creo que estamos en un declive de esta ola feminista. Yo creo que tendríamos a bien considerar que fue a mediados de la década pasada que empezó a pegar bastante fuerte, eh, pero que hasta cierto punto es como una especie de feminismo neoliberal, que yo he encontrado ese concepto con varios autores, porque es también esta frivolidad de inyectar esta ideología en las mujeres que promueven la idea de que tener pareja, formar una familia, es sinónimo de sumisión, de que ha llevado a muchas mujeres a dejar de lado formar vínculos significativos por perseguir ideales de autonomía, que en algunos casos ha preservado esta constante eh, soledad dentro del género femenino. Y la reacción de los Red Pills es empujar a rechazar lo que antes buscaban. Ahora nadie se quiere comprometer, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Está implosionando este asunto. Y, por último, esta apropiación ideológica y esta cooptación política, que el feminismo, por cierto, cuando yo lo comencé a analizar como un fenómeno conceptual ideológico, yo siempre lo ubiqué dentro del espectro ideológico de izquierda, ¿no? Pero creo que muchos gobiernos y muchas ONGs, muchas empresas han convertido el feminismo en una herramienta de marketing, creo que en se una fue un herramienta poco de... el audio, Abraham. Ok, ¿me escuchas ahora sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Bueno, bueno, bueno. Ya otra vez estamos en el aire. Ok. Bueno, pues lo último que estaba diciendo era, ¿desde qué punto no se escuchó? Hace como un minuto en la parte esta de toda la conceptualización feminista o feminismo que has tocado. El asunto del feminismo neoliberal, ¿no?
que se Ajá, así es. ha, que se ha hecho como una especie como de promoción a la idea de que tener pareja o formar una familia es un sinónimo de sumisión, que está llevando a muchas mujeres a dejar de lado los vínculos significativos, perseguir ideales de autonomía, y que a la larga esto está generando una soledad muy preeminente dentro del género femenino. Y tenemos esta apropiación ideológica que es el feminismo neoliberal, realmente que muchos gobiernos, muchas ONGs han convertido al feminismo en una herramienta de marketing o de control presupuestal, sin un verdadero compromiso por la equidad y la igualdad. Se han creado observatorios, protocolos de investigación, campañas, pero no hay un seguimiento real, ni una mejora real de la salud mental femenina, ni por supuesto, ni les interesa ayudar a que el género masculino entienda realmente estos conceptos de equidad y de igualdad, ya no que se acerquen al feminismo, ¿no? Porque eso a lo mejor consideraría yo que no es tan necesario, que ya estando en un nivel de educación, de tener la conciencia de cuál es tu papel como hombre en una sociedad, no tendrías por qué casarte con esa ideología o tener tan, o que te la metan a fuerza, no sé si me explico. A ver, veamos el 8 de marzo, Abraham. El Ujú. 8 de marzo que, o sea, tú seguramente si le preguntas a las mujeres qué es o sea, de cómo nace el 8 de marzo, es más, si les preguntas el lema del 8 de marzo, muy pocas o casi nadie te lo diría, ¿no? ¿Cómo nace ese movimiento? Hoy se felicitan por ser Día de la Mujer. Mentira, fue un movimiento totalmente de representación femenina ante la corporación masculina a inicios del siglo XIX y finales finales del XIX, principios del XVIII, y el lema era Bread and Roses, ¿no? O sea, era pan y rosas. Y no solo estaban luchando por derechos o una dignificación en el salario, sino en las mejores condiciones laborales, no solo de ellas, sino de niños, porque en esa época los niños también laboraban, ¿no? Entonces, o sea, es un momento conmemorativo, más no de felicidad o de felicitación, sino es conmemorar la lucha por esa exigencia precisamente fue ese primer movimiento en busca de la equidad y de la igualdad de derechos y obligaciones ante una corporación, ¿no? Muchos hoy no lo sabrían, ni las mujeres lo sabrían, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal el marketing a través de todo el círculo de marketing sobre este día? Te bombardean y te felicitan y hay que comprarle flores y que las flores no sé qué, de qué color y que si recibes de estas, que es Pero por también esto. está esta parte contradictoria que te hace llegar al choque, porque fíjate, yo me acuerdo que cuando comenzaba a ser muy evidente la institucionalización de la fecha, que te dijeran, este va a ser el Día de la Internacional de la Mujer, bla, 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 y decías, bueno, por cordialidad voy a felicitar a las mujeres, y lo más contradictorio y lo más feo del asunto es que las mujeres más ideologizadas y más extremistas en este asunto te regañaban. Como es que, en primera, tú no tienes por qué felicitar, porque no se está felicitando, no se está festejando nada. En segunda, se está conmemorando una masacre que no sé qué, o sea, cosas que eran como inverosímiles en este asunto, porque creo que el lograr que haya una fecha institucionalizada donde se les reconoce la igualdad de derechos, la equidad, hasta cierto punto, eso rompe la barrera de lo que, del fantasma, y me voy a permitir decir esto a riesgo de que vengan y me funden en todas mis cuentas. Si ustedes son feministas y están viendo esto, vayan ahí a mi TikTok a poner sus cosas ahí, no Sí, importa. igual, claro. Este, pero están persiguiendo en este momento, en el siglo XXI, año 2025, siento que el patriarcado dentro de lo que cabe en nuestro nivel social ya no existe como está conceptualizado en la idea primigenia del feminismo como tal.
Siento que están persiguiendo un fantasma. Sí, a ver, ahora sí que están persiguiendo o están gritándole algo que simplemente pues es historia, es historia. Exactamente. Es historia, ya no existe. A ver, matriarcados y patriarcados han existido en el transcurso de la historia, ¿no? En fin, y de alguna manera conceptualizados también. Uno es el exceso del uno o del otro, ¿no? Sea Y matriarcado. de hecho, Eh, en los distintos puntos donde se ha marcado un matriarcado de un patriarcado, etcétera, dentro del transcurso de la historia, porque si aprendiéramos historia, como dicen por ahí, no estaríamos condenados a repetirla. Este asunto son inversamente proporcionales, se complementan, porque una vez que el patriarcado como que cumple ese cometido, se desinflan estas estructuras y otra vez vuelve una especie de matriarcado. Y ahorita estamos en esa fase. O sea, claro, pasó con los a ver, aztecas, pasó con los romanos, pasó con la sociedad que se te ocurra. sí, o sea, ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, Uh -huh. eh, realmente pues, estamos viendo pues, excesos, ¿no? O sea, de un lado hacia el otro, ¿no? Uh -huh. Patriarcado, pues, como se, con la concepción, ¿no? Como tú lo decías, eso quedó en la historia, ¿no? Está dibujada en la historia. Hoy ya existe pues una nueva modalidad y estamos hablando precisamente y hemos estado hablando de una nueva masculinidad, ¿no? Una masculinidad que también necesita otro tipo de beneficios, ¿no? Otro tipo de derechos, otro tipo de cosas que tanto exigidas hacia la sociedad como hacia el Estado, eh, a través el Estado a través de políticas públicas, de la sociedad, pues de reconocimiento, y que hemos dejado atrás la meritocracia también, Abraham. Esa meritocracia, tanto de un lado como para el otro, o sea, se ha totalmente pues disminuido, se ha totalmente este, demeritado, ¿no? En ese transcurso. Yo creo que pues mucho de la Y parte, en detrimento esto desde dejar de lado la meritocracia en detrimento de las propias ideologías, ¿no? sí, Porque la conceptualización esta de las paridad de género y de las cuotas de género para cubrir ciertos puestos, etcétera, solo por ser mujeres, está rompiendo con cierta celeridad este monstruo maquiavélico y ideológico que dice que las mujeres hacen mejor el trabajo de un hombre. No tenemos por qué competir, a ver quién es mejor o peor en ciertos trabajos. Está claro que hay ciertas limitaciones físicas dentro de ciertos trabajos entre hombres y mujeres. Yo creo que seguir negando eso sería esquizofrénico, sería de loco seguir diciendo que las mujeres pueden hacer X o Y trabajo que es completamente físico y nadie uh-huh, está diciendo que lo hagan, porque ese es uno de los argumentos reptileros favoritos. A ver, ¿por qué no se van a construir un edificio? A ver, ¿por qué no se van al drenaje profundo? Pues no, obviamente no lo van a hacer, no digas claro, claro. tonterías, ¿no? Pero este asunto es más allá, ¿no? De que destruir las bases de esa meritocracia que aún con todas sus deficiencias inherentes al capitalismo que estamos haciendo, es triste porque la ideología en vez de servir a una meritocracia dentro de nuestro rango social, de clase media baja, está sirviendo la, a la cúpula, a la meritocracia como es entendida desde las élites y las cúpulas de nuestros dirigentes, ¿no? Flaco favor le está haciendo la ideología a que haya un cambio social verdadero. Sí, o sea, hoy pues, la meritocracia está sujeta al poder totalmente de las cúpulas, ¿no? Esa vinculación Estado incluso con con la parte privada, ¿no? Y, a ver, esa meritocracia se empezó a desvirtuar a través de toda
la parte de los años 50, 70 en México, donde políticos se casaban con niñas ricas de alta sociedad, ¿no? Precisamente buscando ese estatus social, ¿no? O podríamos decirle esa hipergamia masculina, ¿no? Ay, 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 ¿No? los chavos andan muy hipergámicos últimamente. ¿No? Pero era parte de eso, ¿no? Y la meritocracia se fue desvirtuando en eso, ¿no? O sea, Ujú. en que hoy tenías poder económico, ¿no? Y tenías un poder, no solamente económico, sino también poder político, y pues ahí radicaba la meritocracia, ¿no? Este, o sea, es parte de esa, hoy pues habría que rescatarla, ¿no? Y se habla mucho del rescate, hay gente que está tratando de rescatarla, y precisamente pues volver a eso, a esa política pública que realmente se enfoque o se fundamente en esta parte de la meritocracia. ¿Quién debe ser el mejor dirigente o quién debe estar en cualquier lugar? Mejor El que tenga capacitado. las, exacto, el que tenga las competencias, ¿no? Ahora, si hablamos entre las competencias blandas y duras para poder desempeñar el trabajo, ¿no? Así de simple. Ujú. Se hace mujer, se hace hombre, ¿no? Quien lo pueda desempeñar de la mejor manera, adelante, ¿no? Ese es el que debería de ocupar el sitio, no por cuotas, no por número, o sea, tratando de ser como más abiertos en esta parte de la procuración de las mujeres en ciertos sectores. No, o sea, es de verdad el que tenga la mejor capacidad para desempeñar esa parte laboral, ¿no? Entonces, pues hay que verlo de esa manera. Hay que buscarlos, hay que buscar que la política pública realmente retome ese fundamento en esta parte de la democracia paritaria, ¿no? Que hablábamos. Eso ante todo, ¿no? Y pues bueno, pues ahora pues que hemos visto que toda esta desvirtuación de las relaciones entre la hipergamia, la misoginia, la misandria, ¿no? Y mujeres de alto valor y hombres de alto valor, pero bueno, habría que entrar un poco en ese sentido de que pues los hombres somos un poco menos proclives a encontrar esa parte de la hipergamia masculina, ¿no? Somos un Ujú. poco más democráticos, por decirlo, o sea, no nos interesa tanto esa enaltecer ese estatus, o sea, un mejor estatus social, ¿no? Es que digamos que tenemos como más certeza del proceso emancipador y del proceso de la meritocracia. O sea, a lo mejor no estoy demeritando el asunto de que las mujeres ya llevan casi un siglo insertadas en el ámbito laboral, pero pues el hombre ya lleva toda la vida, ¿no? Sabiendo lo que es trabajar duro por ciertos proyectos, ciertas cosas, y cuando a lo mejor un hombre se gana de una manera recta el tener un puesto o el estar en un cierto estatus, creo que nosotros no es tanto que le rindamos pleitesía a esa estructura que hace posible que ese hombre haga eso, porque no cualquiera llega aún siendo hombre, ese es el problema, que el feminismo ataca al patriarcado como una especie de complicidad entre los hombres, pero no es que seamos cómplices, sino que nosotros nos le rendimos tributo y respeto a alguien que ha logrado de una manera recta ese camino, no sé si me explico. Es una Sí, lógica hasta claro, cierto claro. punto, hasta medio primitiva. No, a ver, las mujeres obvian esos procesos, incluso obvian el proceso del compadrismo y el amiguismo que muchas veces hombres llegan a sufrir dentro pues, de instituciones públicas como instituciones privadas, ¿no? Eso lo obvian. Cree que, como bien lo dices, ¿no? Es esa complicidad, que somos todos compinches y todos trabajamos por mantener el feudo, ¿no? Pues no es así. Mm.
Es que no es sabemos, de esa manera. sabemos hasta cierto Las punto mujeres no se dan cuenta que también, comprender la lógica de esa dinámica. ¿no? O sea, los hombres, sí. Entonces, pues, de alguna manera, pues dices, ok, si no es aquí, pues igual en otro lado puedo crecer. Y buscamos esos espacios para seguir creciendo, ¿no? Y no quedarnos, porque sabemos que no vamos a alcanzar en su totalidad, precisamente, el escalafón de que estamos buscando, entonces vamos a otros espacios. Pues es de esa misma manera, o sea, es competencia. Y bien como, o sea, la competencia es entre todos, no solamente entre mujeres y hombres, sino entre hombres y mujeres, ¿no? Precisamente se le llama competencia por lo mismo, porque hay que demostrar quién es el más competente para realizar el trabajo, ¿no? Que después nos enfrentamos a pues, amiguismos, compadrazgos o cualquier otra situación que impida el edadismo, ¿no? Y en fin, pues, estamos en eso, pero todos somos parte de la sopa. Pero bueno, eso habría que hay que hacérselo entender a las mujeres, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Pero pues bueno, hoy también nos estamos topando con esa parte de, pues, que malentendida de que las mujeres de alto valor, ¿no? O sea, Ujú. o sea, esas mujeres de alto valor que hoy, de alguna manera, y seguramente muchos me odiarán por lo que voy a comentar, ¿no? Pero pues ¿cuántas de esas mujeres de alto valor, si le preguntas quién es Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, Rafael, no te van a contestar las que son las tortugas ninja, ¿no? Sí te van a funar. Me van a funar. Pues sí, pero a ver, o sea, ¿cuántas realmente estas mujeres de alto valor que se dicen pueden decir que pues, son artistas, son los artistas más influyentes del renacentismo italiano? Y seguramente, si les preguntas cuáles fueron sus obras icónicas de cada uno, pues las que fueron, pues salud patrocinadas por alguno de los padrinos mágicos o por su OnlyFans, pues de alguna manera, pues habrá dos de ellas, ¿no? O por lo menos, ¿no? Que existen en el Museo del Louvre, ¿no? Que son el David de Miguel Ángel y la Gioconda de Leonardo, ¿no? Pero, a ver, si le preguntas sobre Rafael y Donatello, seguro nadie va a saber, ¿no? Entonces, pues esa parte de mujeres de alto valor, pues tiene que ser, debe estar empatada con lo que significa ser una mujer de alto valor, ¿no? O sea, inteligencia Ujú. emocional, crecimiento y aprendizaje independiente, pues, tener altos estándares, ¿no? Para ella, ¿no? Una alta autoestima, que es lo mismo para un hombre de alto valor, ¿no? O sea, que no dista de ninguna de esas. Pero por supuesto, un hombre de alto valor buscará quien compense las cosas que él no puede obtener, ¿sí? O que Ujú. no son, que pues es esa parte que es muy emocional, ¿no? Que de alguna manera pues, buscará en una mujer totalmente femenina, ¿no? No en una mujer que quiera imponerle, ¿no? Las condiciones que ella dice sin tener pues, un crecimiento muy parecido o igual a él, ¿no? Siento esa parte de esta oración de alto valor, eh, pues dista mucho de ser de alto valor, ¿no? Porque realmente pareciera más de mercado que que se está dando a un precio, ¿no? Que se está fijando un precio por la oferta y la demanda, que realmente por la parte subjetiva de tener una necesidad o de ser
que encuentres en ese sentido o en esa persona algo que a ti te haga crecer como individuo, ¿no? Entonces, estamos en esa parte, ¿no? En esa parte de que Es que realmente, pues no, suena a este asunto del concepto de la mujer de alto valor, suena a una especie de teoría de autoafirmación, a que son conscientes de su propio valor, a que no aceptan menos de lo que merecen, pero en la práctica muchas veces se transforma en una construcción sumamente narcisista, competitiva y excluyente. Porque dentro de lo que yo he alcanzado a ver en estos TikToks y en estos podcasts, coach, reels de niñas que suenan a pseudo gurús emocionales, este, pues sí hay como ellas y las que son diferentes a mí, ¿no? O claro. no se visten como yo, no usan Prada, no usan Gucci, y por eso son de alto valor, ¿no? Es, Y es, o sea, es lo que llaman vulgarmente las pick me girls, ¿no? O sea, ujú, o sea, escógeme a mí porque soy mejor que las otras, ¿no? Que todas las ujú, anteriores, ¿no? ujú, Entonces, es esa cultura del pick me girl, ¿no? O sea, ujú, pero volvemos a lo mismo, o sea, está dado por el mercado, Abraham, ¿no? ujú. O sea, es por el mercado, no tanto por la parte subjetiva de encontrar en alguien más esa, esa parte, no es complementaria, ¿no? No es complementaria, sino esa parte de compartir situaciones, sueños, prioridades, caminos, metas, objetivos, no la dependencia de la pareja, sino simplemente no estar sujeto a alguien, sino simplemente compartir las vivencias o la vida, ¿no? Como tal, pues ya desde una posición totalmente inteligente, tanto emocionalmente como cognitivamente. ¿No? Sí, y esto tendríamos como una especie como de decálogo, ¿no? Es una versión contemporánea del ideal feminismo en la era de TikTok e Instagram, en el que vemos perfiles de mujeres que dan como estas señales, ¿no? Se muestran atractivas pero inaccesibles. Son ambiciosas y son muy selectivas. Son fuertes pero emocionalmente herméticas. Son hiper solicitadas pero nunca necesitadas. No dan segundas oportunidades, están diciendo que tienen que invertir en ellas, eh, se manejan como una marca premium que se autovalida, y según cuánto estén dispuestos a invertir un hombre, es según lo que está dispuesta a dar, ¿no? Es un producto. Tú acabas de describir todo lo que es un producto, Abraham. Es un producto. Exactamente. O sea, tiene un precio, por eso no tiene un valor, tiene un precio, ¿no? Y ese precio, pues a ver, pues quien lo pueda pagar, pues venga, ¿no? Adelante, pues cada quien gasta su dinero en lo que más le plazca, ¿no? Pero no me vengas a decir que eres algo de alto valor, ¿no? O sea, porque no lo eres, ¿no? Precisamente ese desconocimiento, esa ignorancia de los términos produce este tipo de representaciones histriónicas en las redes donde realmente dices, por favor, o sea, Estos productos que hipercarísimos como Supreme, como la otra marca que vendía de estas sudaderas de filosofía y letras así a precios exorbitantes. ¿Cómo se llamaba esa marca? No sé si te enteraste. no De me esas sudaderas enteré. que eran, de esas sudaderas que eran como de tela de jerga No, 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 y les estaban no me vendiendo a enteré. precios exorbitantes, o por ejemplo estas marcas que ¿Valenciaga? venden. Ándale, sí, 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 sí. Sí, Valenciaga, ¿no? O sea, A ver, prácticamente están convirtiendo a la mujer en una mercancía, y fíjate lo feo que se escucha, ¿no? Porque es deshumanizante. O sea, sí, están convirtiendo a la mujer en una mercancía, eh,
de una mercancía premium, inaccesible, de costo inaccesible. Sí, o para unos cuantos, ¿no? Pero a ver, Ujú. pues para unos cuantos, pero o sea, volvemos a lo mismo, es un producto. El día que te canse o que ya no esté de moda, lo vas a cambiar por algo más o por otro, man. O sea, este, o sea, entras en la obsolescencia, ¿no? Claro, eh, sí. pues, a ver, si hoy tienes un padrino mágico, un patrocinador, que te está dando todo, pues, ¿no? Y que te En el puede bajo comprar todo, mundo, acá para los compas, los sugar daddies. los sugar daddies, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, está bien, pero seguramente, pues va a llegar el momento en que te sustituya, porque va a encontrar algo todavía, pues, en el mercado mucho mejor. Es, son productos, volvemos, es una cosificación, te estás vendiendo como producto cosificado ante eso. Pero por eso te digo, no me vengan a decir que, que son de alto valor, ¿no? O sea, porque no Ujú. tiene nada que ver el valor aquí, que es mejor digan que son mujeres de alto precio. Y todo lo entendemos, ¿no? Pero eso no lo van a aceptar nunca, Sí, pues porque no, dentro no. de su dinámica, ellas están en un autoengaño severo, creyendo que realmente están confundiendo precio con valor. Sí, o sea, por eso te digo, la ignorancia permite este, hacer muchas tonterías, por no llamarlo pendejadas, ¿no? Entonces, No, lo dicho, este va a ser nuestro episodio más funable del Wordonomics. Pero bueno, está bien. sí, pero pues, yo creo que un poco para ir cerrando, pues, entrar en un terreno escabroso entre hoy que, pues, si vale la pena ser leal o fiel, ¿no? Ujú. ¿No? Y pues ahí podríamos irnos a las definiciones de cada una, donde, pues, por ejemplo, el ser leal, pues, genera un compromiso, un apoyo incondicional y una conexión, ¿no? Y el Ujú. ser fiel, pues, representa un cumplimiento de promesas y acuerdos. Déjame subrayar promesas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que cabría de hacernos es, ¿cuál de ellas está supeditada a la otra? ¿No? Entonces, en mi humilde opinión, yo diría que la que está supeditada es la fidelidad a la No, lealtad. totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que la diferencia de esos dos conceptos es básica para entender por qué las cosas están como están. Exacto. Es así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay una lealtad, se puede llegar a una fidelidad y a una exclusividad, ¿no? Que es lo que de alguna manera se quiere. Pues hoy, mientras que es un producto, es accesible para cualquiera que tenga el dinero para hacer. No hay exclusividad. Hab- No, no hay exclusividad. Eres exclusiva mientras haya flujo de caja, ¿no? Mientras que no haya flujo de caja, pues no eres exclusiva. Entonces quien pueda pagarlo, ¿no? O exclusivo también, porque pues hay hombres también pueden pasear por estos lares, ¿no? Para no solo dejar en este camino, en este tren a las mujeres, pero digo, al fin de cuentas es eso, ¿no? Eres exclusivo mientras haya flujo de caja, ¿no? O flujo de efectivo. Dejas de ser exclusivo, pues cuando ya no hay flujo, ¿no? Y entonces, pues bueno, volvemos a lo mismo. Productos, precios y totalmente inequívoco el concepto de valor, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que esto hasta da para otro podcast porque creo que nos dimos a la tarea en como hacer una crítica extensiva a los excesos del feminismo institucionalizado.
Pero yo creo que en el siguiente o la segunda parte podríamos hacer una crítica completa al Red Pill para que las feministas no sientan que solo estamos en contra del asunto feminista, ¿no? No sé si Sí, estás claro. de acuerdo. Sí, Yo como, siento que sí da para darle con todo a todas estas figuras, Temach, eh, no sé, hay otro vato que se llama Iván Barca, mm, pues hay varios, ¿no? Todos estos que andan haciendo ese sí, tipo de contenido con sus asegúnes, hay algunas cosas que sí me parecen que son, es necesario que los chavitos las escuchen, es necesario que sí sientan que pueden tejer sus propias redes de apoyo, no tanto que se basen en la red de apoyo que está construyendo este güey o fulanito perenganito en las redes, sino que ellos creen esas habilidades sociales para crear sus propios vínculos y sus redes de apoyo entre hombres, que son hasta cierto punto dentro de el crecimiento y desarrollo funcional de un adolescente necesarias, ¿no? o sea, creo que valdría poner aquí una nota y que sí creo que hay mujeres de alto valor, pero no es Ujú. lo que hoy están vendiendo en redes, ¿no? Ah, claro, Este, no, esa es otra cosa. Y de hecho, dentro de lo que ¿no? yo me llevo a acordar, cuando yo estaba más morrillo, que yo tendría como que 14 15 años, el concepto o de lo que se llegaba a escuchar de una mujer de alto valor era completamente lo opuesto a lo que se está vendiendo como mujer de alto valor en estos días. Sí, totalmente. Y pues ahí podríamos, te digo, como dices, esto puede dar más Para para una los saga, siguientes, ¿eh? sí, es más, podríamos ahí, pues, siendo teóricos nosotros de la conspiración, ¿no? ¿No? Pues Bueno, si le hablar quieres entrar, también, está bien. ¿no? Hablar un poco del grupo de Bilderberg, ¿no? Que, este, que, que también, pues ahí hay o podría ser una ficción paranoica, una realidad avasallante, ¿no? Entonces habrá que Ujú. ver qué podemos ahí también por ahí atacar, ¿no? Pero bueno, creo que, pues, pu- creo que hemos, de alguna manera puesto varias cartas en la mesa, ¿no? Son Y pues, verdades incómodas, y pero que que se tenían que decir. así es, pero bueno, habrá que decirlas y seguramente escucharemos muchos comentarios, ¿no? Al respecto, pero pues es parte de, ¿no? Veamos hasta dónde llegan. Pues sí. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este punto. Les recordamos que pueden suscribirse al podcast en YouTube, en el canal donde lo estamos subiendo habitualmente, o en Spotify, que es donde se sube de manera de base, porque ahí es donde se sube hasta con video. Y pues agradecerles su atención y esperando que nos sigan en la siguiente entrega, que va a ser la segunda parte, donde ahora sí les vamos a dar con todo a todos estos influencers redpileros. Vamos a tratar de desmenuzar toda la reacción que desencadenó el feminismo en estos grupos y los peligros de toda esta eh, reacción ideológica. Y posteriormente yo Total. creo que también podríamos hablar de las consecuencias, ¿no? Como la tasa de matrimonios, la tasa de divorcios y la tasa de natalidad. A ver, pareciera dibujarse totalmente un panorama desesperanzador en cuanto a la continuidad de la raza humana, ¿no? Entonces, Es que sí estamos en peligro de extinción si no nos ponemos a platicar esto en serio. así es, Que parece ¿no? que no lo estamos haciendo en serio, pero no, ¿eh? Así Sí, es. sí, estamos tratando de hablarlo lo más pulcro y fino que podemos. Pero no nos pidan mucho porque pues, somos del Estado de México. Así Sale pues, es. hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias por el espacio y el tiempo.